Buenos días. En primer lugar, queríamos dar gracias a la prensa que ha venido a cubrir esta rueda de prensa que damos. En primer lugar, nos queríamos presentar. Yo soy Óscar García, soy el responsable institucional del PC de Leganés. Mi compañera es Verónica Antona, es la responsable de feminismos, también en el PC de aquí de Leganés. Bueno, queríamos dar esta rueda de prensa para comentar un poco el plan alternativo que hemos elaborado desde el PC para paliar los efectos de la crisis de nuestro municipio. En cierto modo, este plan que nosotros proponemos es compatible con el que propone el gobierno, porque lo que hemos hecho es hacer una crítica constructiva de sus propuestas y realizar las propuestas que nosotros entendíamos que faltaban en ese plan para que fuera un plan más completo y con medidas un poco más estructurales, ¿no? Más allá de lo que es la crisis. El documento que hemos elaborado, que está en nuestra página web y que os facilitaremos también, es un documento extenso, tiene 28 páginas, porque hemos querido ser muy rigurosas y muy exhaustivas, ¿no? Nuestro conocimiento de la realidad local es bastante extenso por la gran cantidad de años que llevamos trabajando el municipalismo, tanto en Leganés como, bueno, en el PC, pues en otros municipios del estado, ¿no? Ya a los objetivos y comentarios generales que hacemos sobre el documento de Protege Leganés y sobre el nuestro, lo que pretendíamos sobre todo era dar una alternativa de izquierdas a Plan Protege Leganés que han elaborado el PSOE y sus aliados de gobierno. En ningún caso tenemos intención, como seguramente tendrán otros partidos, de realizar una labor de desgaste del gobierno, ni una crítica destructiva sin dar alternativas. Es todo lo contrario. Lo que hacemos es una crítica constructiva en la que confrontamos políticamente nuestras propuestas con las que ha hecho el equipo de gobierno, ¿no? Tampoco se trata de una propuesta estrictamente comunista, aunque nosotros seamos un partido comunista, entendemos la situación en la que estamos y la correlación de fuerzas que hay, y también tenemos una propuesta comunista de cómo debería funcionar un municipio, pero entendemos que ahora mismo no se dan las condiciones para llevarla a cabo, ¿no? Entonces lo que proponemos son medidas perfectamente viables y asumibles por gobiernos que puedan ser socialdemócratas, como es el caso como al menos como nosotros entendemos que es el que gobierna Leganés en este caso. En general, el plan Protege Leganés nos parece manifiestamente mejorable. Muchas de las cosas que proponen ya se están haciendo o se han aprobado en plenos y no se están haciendo, pero están ya aprobadas en plenos. Otras nos parece muy poco para lo que se puede hacer desde lo local y con el presupuesto que maneja el gobierno local, ¿no? Por ejemplo, luego entraremos en detalle, pero por ejemplo los planes de movilidad pasen por pintar ciclocarriles y señales en la acera nos parece demasiado poco para un gobierno, ¿no? Y luego queríamos también comentar que en el documento, en el Protege Leganés, hablan mucho de la necesidad de salir todas juntas de esta crisis, de los consensos políticos, pero la verdad es que no se queda más que en palabra, porque ni nos han llamado al resto de grupos políticos para elaborar este plan de forma conjunta, ni tampoco nos han propuesto a ningún grupo político, ni a ningún partido, ni a los que tienen representación, ni a los que no, estar en estas comisiones de seguimiento, porque el plan que ellos proponen tiene una comisión de seguimiento y tampoco nos han propuesto estar ahí, con lo cual resulta al menos contradictorio, ¿no? Pedir unidad, pero no contar con el adversario político. Entrando ya a lo que sería el documento, el primer punto propositivo que incluye, que es el de empleo como objetivo, bueno, nosotros entendíamos que cuando se titula un apartado así, ¿no? Empleo como objetivo, pues de verdad iban a apostar por la creación de empleo local. Es cierto que las competencias de una administración local en lo tocante a empleo, pues no son reducidas, ¿no? La competencia está más en el nivel estatal, que se pueden proponer medidas de más calado que puedan afectar más al mercado laboral. Pero hay una que sí tienen, que es la de la plantilla municipal, ¿no? El tema de todos los funcionarios, funcionarias, personal laboral, y en eso el plan Protege Leganés no habla nada, no dice nada en ese sentido. Entonces, bueno, creo que cualquier persona que conozca mínimamente la actualidad de Leganés conoce los problemas que viene denunciando la plantilla municipal y por la que convocaron una huelga el pasado mes de marzo, ¿no? Además, esta huelga tuvo que suspenderse por el coronavirus, pero estaba convocada para, si no recuerdo mal, para el 23 de marzo, ¿no? Y bueno, esta huelga no era una acción aislada, ¿no? Era como el colofón temporal de una larga lucha que lleva la plantilla municipal durante toda esta legislatura y que viene de legislaturas anteriores también. Recordemos que han estado protestando en los plenos, el alcalde les ha expulsado del pleno, han hecho concentraciones, huelgas parciales, por ejemplo, de la recogida de basuras. Y a nosotras, al PC de Leganés, nos parece que este es un gran problema en el empleo de Leganés, pero parece que al equipo de gobierno no, porque si el documento pretendía ser
serio o al menos creíble, debería haber empezado con propuestas para resolver esta problemática. Después, entrando a otro tipo ya de propuestas, ¿no? Que realizan, las han dividido en corto plazo y en medio y largo plazo y luego medidas transversales, ¿no? Es la división que han hecho un poco en el documento. Algunas de las propuestas que realizan las compartimos y como norma general pues queremos decir que no compartimos todas aquellas que tienen que ver con subcontratar servicios o subcontratar funciones que son propias del ayuntamiento, ¿no? Nuestra propuesta es que todo eso se haga desde lo público, con recursos del ayuntamiento y con personal del ayuntamiento. Efectivamente, para ello pues hay que aumentar la plantilla, porque la plantilla que hay ahora entendemos que no es posible, pero bueno, está claro que la plantilla se puede también ampliar si se quiere. Bueno, y luego por comentar algunas de las propuestas que nosotros hacemos, al margen de las que recoge el documento Ganar Leganés, perdón, Ganar Leganés, el documento de Protege Leganés, pues proponemos, por ejemplo, cosas en el tema de cultura, por ejemplo, que el ayuntamiento pueda proporcionar locales de ensayo a artistas locales de diversos ámbitos, grupos musicales, club de lectura, de pintura, de dibujo, ¿no? Para ello sería necesario organizar un espacio con una sala de usos múltiples y una parte de esto se podría haber llevado a cabo desde la Biblioteca Central, desde la segunda planta. Y la otra opción sería recuperar, la otra opción que proponemos nosotras sería recuperar la gestión de la cubierta de la Plaza de Toros y adaptarla para esta función, porque la función que tiene ahora mismo pues está creando bastantes problemas y además es un modelo de ocio que no compartimos desde el PC. Aplaudimos una de sus propuestas de apostar por el producto de proximidad, pero echamos en falta también ahí la apuesta por el producto ecológico. Entendemos que el producto ecológico es sostenible y en su mayoría está producido por pequeños productores, lo que consideramos que es una apuesta importante. Con respecto a garantizar la alimentación, la propuesta del ayuntamiento es que siga dando este servicio un tercero. En concreto, han aprobado un convenio de 250.000 euros con Cáritas. Nosotros pensamos que esto lo debería hacer el ayuntamiento, que podría proporcionar tanto cestas básicas de productos básicos e higiénicos como cheques para comprar comida en los comercios de proximidad. Esta propuesta ya la ha llevado Unidas Podemos Izquierda Unida, pero el ayuntamiento el gobierno local no lo ha aceptado. Con el Plan General de Ordenación Urbana, que también hablan de él en el documento, esto es una vieja reivindicación de PC que llevamos ya desde la época de RAES y sobre todo en la época de Montoya como alcalde, fuimos muy insistentes en este tema, ¿no? De que el plan de ordenación urbana se haga con asambleas por barrios, que los vecinos y las vecinas decidan cómo quieren que sea su barrio y qué quieren hacer con los terrenos que queden aún sin uso en Leganés o si quieren que se cambie el uso de alguno de los espacios que quedan todavía, que están con otro uso y que se pueda cambiar el uso para utilizarlo a uno que sea más necesario. Con respecto al presupuesto que proponen de 11 millones de euros para mejorar las infraestructuras de los polígonos, que proponen que una parte la financie el ayuntamiento y la otra las empresas, en este caso nuestra propuesta es que se realicen inversiones en infraestructuras de uso general, no faraónicas obras que solo favorezcan a una multinacional en concreto o a otra, sino que sean algo más, no sé, estamos pensando, por ejemplo, en un autobús que comunique el polígono en concreto con una parada de metro o de tren para facilitar el acceso a la gente que vaya a trabajar, ¿no? Proponemos también aprovechar este momento para peatonalizar el centro urbano con una almendra suficientemente grande como para garantizar que se avance en una zona de emisiones cero, ¿no? En el documento especificamos exactamente cuál es la parte que proponemos que se haga, que se podría hacer en varias fases progresivas porque todo de golpe es complicado, pero se podría hacer. Proponemos también que se cree el sello comercio seguro para aquellos comercios y establecimientos de hostelería y en general de cualquier pequeño comercio que voluntariamente mejoren las medidas de seguridad obligatorias, ¿no? Por supuesto tendría que ser con un seguimiento, ¿no? Que el ayuntamiento hiciera un seguimiento de que se está cumpliendo y que ese sello efectivamente lo siguen manteniendo, ¿no? Con respecto a que Ensule pueda promover el control de los precios del alquiler de los locales, nos parece que la mejor forma de hacerlo sería que Ensule disponga de un número amplio de locales y que fije unos precios asumibles por parte de autónomos y pequeñas empresas. No es aceptable lo que pasa en algunos barrios de Leganés, que los locales están en muy pocas manos y esas pocas manos son capaces de controlar el precio y no interesa a ningún comerciante utilizar ese local porque es tan caro el alquiler que es muy difícil que tenga viabilidad el negocio, ¿no? Con respecto a la construcción de vivienda nueva que proponen dentro del plan de ordenación urbana y tal, lo que proponemos nosotros es que se haga una moratoria en la vivienda y que esta moratoria esté vigente hasta que el ayuntamiento realice un estudio detallado de todas las viviendas vacías que existen en el municipio. Con este estudio, además de viviendas vacías, se podría analizar también las necesidades reales que tiene el municipio también de rehabilitación, por ejemplo, ¿no?
Leganés tiene ya muy poco suelo disponible dentro del término municipal y pensamos que también debe quedar espacio de campo sin edificar. Además, hemos visto con la pandemia que no es sostenible seguir creciendo porque las infraestructuras que necesita la población no están adaptadas a la necesidad, ¿no? Hemos visto cómo el hospital se saturaba. Tenemos ya 160.000 habitantes en Leganés, el hospital tiene 25 años y es verdad que si seguir creciendo en población y las infraestructuras no crecen a ese ritmo, pues vamos a tener problemas en ese sentido, ¿no? Con respecto a la fiscalidad más justa, que es el punto 4 de su documento, cuando plantean que hay que reducir la presión fiscal a los vecinos y a las vecinas, la compartimos, pero siempre y cuando se refiera a las personas con menor poder adquisitivo, con rentas más bajas. Entendemos que las personas con mayores ingresos no requieren ninguna rebaja fiscal, puesto que en momentos como este todos y todas debemos ser generosos y aportar de acuerdo a nuestras posibilidades. Compartimos también la necesidad de unas nuevas ordenanzas fiscales para 2021. Nosotros ya hicimos una propuesta para las de 2020, que el ayuntamiento no tuvo en consideración. Y bueno, ahora es un buen momento para elaborarlas para 2021 porque hay tiempo de sobra. Estas ordenanzas, bajo nuestro punto de vista, y como ya hemos comentado en los plenos y en alguna nota de prensa, también por medio de Unidas Podemos, que es, bueno, Unidas Podemos, como sabéis, es la coalición en la que estamos nosotros, PC, Izquierda Unida, Podemos también. Lo que proponemos es que se aumente la presión fiscal a las rentas más altas, ¿no? En nuestro documento detallamos cómo y dónde tendría que hacerse. Subiendo los impuestos a una muy pequeña parte de la población, que además tiene un gran poder adquisitivo, se puede aumentar los ingresos. Por ejemplo, se puede subir el impuesto de tracción mecánica a los vehículos más contaminantes, que son los vehículos normalmente más caros que tiene la gente con más poder adquisitivo, y también el IBI de los bienes urbanos no residenciales que tengan un valor mayor catastral. También nos parece que la dotación que se da al plan de Protege Leganés, ya por cerrar mi parte, de 1 millón de euros es demasiado raquítica, ¿no? Hace nada, en un pleno, aprobaron 5 millones de euros para pagar sentencias de ladrillo, hace un poco más, 500.000 euros para la Iglesia y ahora quieren aprobar otros 500.000 euros para el plan de ordenación urbana. Esto suma 6 millones frente a solo 1 millón que van a dedicar al plan. Nos parece poco porque entendemos que la emergencia y rescatar a las personas de Leganés más vulnerables va a requerir de más dinero. Por eso nos preocupaba que se comprometiera gasto que después nos fuera a hacer falta, ¿no? Y bueno, con esto acabo mi parte y le paso la palabra a mi compañera Verónica Antona, que va a hablar de toda la parte social del documento. Así que adelante, Vero. Vale. Pues bueno, la parte de bienestar social nos han presentado un grupo de medidas, son muchos puntos y bueno, voy a intentar analizar así de forma rápida los puntos que nos proponen, los temas que nos proponen y bueno, daros las propuestas que tenemos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, las propuestas de bienestar social pues nos parecen más bien una declaración de intenciones, ¿no? Más que un proyecto de desescalada y de recuperación de la ciudad y de la vida de los vecinos y de las vecinas. Realmente es que es muy vago en propuestas, todos sabemos lo importante que son los servicios sociales en estos momentos, ¿no? Después de la crisis que estamos sufriendo, y nos parece que tiene muy poquitas medidas concretas. Además, por ejemplo, la intención del Gobierno de trabajar con la oposición, ¿no?, que se describe en este documento, pues nos parece que bueno, no se han materializado en acciones concretas, ¿no?, como ha dicho antes mi compañero. Por ejemplo, el paripé que hubo con las mesas de trabajo, con la oposición, de mesas las que Unidas Podemos, Izquierda Unida se salió. Pues bueno, nos pareció un paripé por el simple hecho de que acudieron sin propuestas, no fueron capaces de dar información ni respuestas a las preguntas que le hacían los distintos grupos políticos, ¿no? Y mientras tanto, pues estaban hablando con sindicatos, empresarios y otros colectivos, pues para sacar el plan que ahora nos ocupa y del que nosotras no teníamos ni idea. Por seguir un poco el orden del guión del plan que nos ha presentado el Gobierno, pues por ejemplo en movilidad, nos parece bueno, pues que el Gobierno se limita a crear ciclocarriles y el sentido de la circulación en las aceras, ¿no? Se limita simplemente a esto y nos parece que es muy poco, ¿no? Tendría la oportunidad ahora, por ejemplo, de peatonalizar el centro urbano o de municipalizar y potenciar el servicio en bici, pero no están aprovechando bueno, pues este momento para llevar a cabo estas propuestas que pensamos que ahora mismo hay un consenso social, ¿no? En que tenemos que intentar potenciar la bici lo máximo posible. Y además que en calles con 2 carriles se comparta un carril entre coches y bicis,
pues nos parece que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Si no te permite realizar un itinerario. Nuestra propuesta pues, consiste, por ejemplo, en crear carriles seguros para la bici, no tanto, ¿no?, en crear muchos kilómetros de ciclocarril, y además esto nos parece peligroso, ¿no?, porque no ofrece ningún tipo de solución de movilidad. Cuando se acaba el ciclocarril, ¿qué hace el ciclista, no? O la ciclista. Por ejemplo, otro punto sería el de salubridad pública. Es un punto muy importante debido a que bueno, todavía no hemos superado la pandemia y, bueno, nos parece muy importante. Nos llama mucho la atención que se especifique que la recogida de residuos urbanos se lleva a cabo a diario, pero no nos presenten un plan detallando cómo se va a aumentar la plantilla, ¿no?, y la mejora de los recursos y de las condiciones en las que ya se encontraban los trabajadores anteriormente a la crisis, ¿no?, que eran muy precarias. De hecho, se presentó una moción a través de Unidas Podemos Izquierda Unida en uno de los plenos anteriores a las crisis, ya bueno, pues dando propuestas sobre este tema. En cuanto, por ejemplo, al programa de balde de desinfección de la vía pública y de las zonas con mayor riesgo, pues nos parece muy positivo, pero tenemos muchas dudas porque tampoco se especifica cómo se va a realizar. ¿Van a contratar más personal cualificado? ¿Van a garantizar el suministro de desinfectante? ¿Cómo van a garantizar que todas y todos los trabajadores tengan los EPIs adecuados? Porque, bueno, ya hemos visto que no todos y todas las trabajadoras del ayuntamiento en estos momentos tienen los EPIs para desarrollar las funciones, ¿no?, que deberían desarrollar, y, bueno, pues nos preocupa esto. Luego hay dentro de salubridad también hay un apartado que habla de la limpieza de los colegios y de la desinfección y control de plagas, y lo mismo. O sea, nos preocupa mucho que no hay personal suficiente y que no han concretado ningún tipo de medida específica ni de protocolos para garantizar que todo se haga con seguridad, ¿no? Además, por ejemplo, siguiendo con el tema de la falta de personal, la falta de personal, por ejemplo, en la policía local, pues es un hecho que llevamos denunciando, ¿no?, en los distintos grupos políticos, junto con los sindicatos policiales, desde el comienzo de la legislatura. Entonces, pues bueno, creemos que va a ser complicado que los agentes, aparte de llevar a cabo las funciones propias, ¿no?, que realizaban antes de la pandemia, puedan también asumir las tareas que se les encomienda en las propuestas escritas en el documento, ¿no? Nos parece un poco, bueno, me parece que no es muy real, no va a ser posible. Nosotros proponemos, por ejemplo, que, bueno, pues nos parece que la participación de las vecinas y de los vecinos para protegernos del virus es fundamental. Entonces, pues bueno, pues para fomentar la colaboración y asegurarnos de que se cumplen los protocolos, proponemos que se cree pues una red, un grupo de voluntarios y voluntarias del municipio que informe a la gente, ¿no?, de las medidas de seguridad pues que de forma individual debemos de tomar para evitar el contagio, ¿no? Proponemos que sean vecinos y vecinos en vez de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues porque pensamos que da una sensación más de cercanía, ¿no? Y además, pues pensamos que así se podría crear o se podría promover un mayor sentimiento de pertenencia a la comunidad, ¿no?, y promover realmente la necesidad que existe en estos momentos, ¿no?, de cuidarnos los unos a los otros. Pensamos que el ayuntamiento pues, podría ayudar con la coordinación del grupo y les podría pues, proporcionar formación y guías básicas de los protocolos, ¿no?, para luego poder transmitirlo a las plazas y a las calles del municipio. Luego hablan también de personas en situación de vulnerabilidad y, bueno, no voy a mencionar otra vez el tema de la alimentación, que ya lo ha comentado mi compañero, pero vamos, nos parece que no garantiza las 3 comidas diarias los 7 días a la semana, ¿no? Entonces, pues bueno, como ha comentado mi compañero, nos parece insuficiente. Luego tiene otras medidas, como por ejemplo la dispensación de medicamentos a los domicilios de las personas con movilidad reducida, atención psicológica, jurídica, etcétera. Pero una vez más, nos parece que va a ser muy difícil llevar a cabo porque falta personal. Hemos visto que faltan psicólogos, trabajadores sociales, que no se cubren las plazas, y esto da lugar a una sobrecarga de los trabajadores y a un colapso de los servicios sociales. De hecho, hemos visto cómo en la pandemia ha sido la ayuda mutua, o sea, la red de ayuda mutua del pueblo, ¿no?, junto con las asociaciones vecinales y otros colectivos, los que han proporcionado estos servicios, ¿no? Y con las personas sin hogar igual, ¿no? Llevamos meses denunciando la falta de un albergue y un comedor público. Y sí que es verdad que ONGs y asociaciones privadas como Cáritas, Cruz Roja prestan servicios a seguridad, que nos parece muy bien, pero nosotros defendemos que los servicios sociales son un derecho esencial de todos los ciudadanos, ¿no? Y proponemos, por ejemplo, pues sabemos que en muchas ocasiones los receptores de las medidas pues no son ni siquiera conscientes de su existencia, ¿no?
Y proponemos la creación de un equipo que detecte y pues y haga un mapeo, ¿no? Tanto de las zonas como de los colectivos más vulnerables o que sean susceptibles de un mayor riesgo social, pues para que así las ayudas que se proporcionen lleguen a la mayoría de las personas, ¿no? Un equipo formado obviamente por trabajadores sociales, educadores, psicólogos, mediadores, etcétera, y que sean contratados por el ayuntamiento. El requisito, por ejemplo, nos parecería, para formar parte del equipo, pues nos parecería fundamental que fueran residentes del municipio, ya que así nos aseguramos de que conocen la realidad de la ciudad y a la vez incentivamos la economía local, ¿no? Contratando profesionales del pueblo de Leganés. Otro apartado también que, bueno, las medidas nos parecen bastante insuficientes, es el apartado de cuidar a nuestras mayores, ¿no? Pensamos que dejan de lado a gran parte de nuestras mayores. Se necesita una actuación un poquito más proactiva, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar el censo del municipio por parte de los servicios sociales, pues para llegar a las personas que no son socias o usuarias de los centros, ¿no? Y asegurarnos bueno, pues de que pueden obtener todos esas ayudas que les ofrece el ayuntamiento, ¿no? En vez de esperar a que sean las familias o las personas mayores las que acudan a servicios sociales, que muchas veces ni siquiera son conocedoras de lo que se les ofrece. También nos llama muchísimo la atención la escasa mención a las residencias de mayores. Sabemos que en Leganés tenemos 8 residencias de mayores. Hemos visto, bueno, la situación en la crisis del COVID-19, la penosa situación en la que nos hemos encontrado, y aunque entendemos que son competencia de las comunidades autónomas, creemos que no solamente es posible y necesario, sino que es responsabilidad también del Gobierno intentar trabajar con la Comunidad de Madrid, ¿no? Para que no vuelva a suceder lo que hemos visto estos meses. Por ejemplo, nosotras proponemos que el Gobierno podría negociar un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para que ésta cediera temporalmente las competencias de inspección de las residencias, ¿no? Y el Ayuntamiento pues, se comprometiese a realizar la inspección, a hacer un diagnóstico de la situación y proceder a su medicalización pues, a raíz de la evaluación, ¿no? Que nos den los expertos. Luego otro apartado, por ejemplo, como es el de educación, pues tenemos varias propuestas, por ejemplo, elaborar un plan, ¿no? Para la vuelta de las escuelas infantiles, que incluye dotaciones económicas para intentar contratar más trabajadores y trabajadoras, pues también acometimiento de las labores, ¿no? Del mantenimiento necesario para que en el próximo curso se puedan garantizar las medidas sanitarias, control riguroso de los comedores. Algo que nos parece muy importante, ejercer el control riguroso sobre las escuelas infantiles de gestión indirecta, pues garantizando que las empresas, ¿no? adjudicatarias pues cumplan con las medidas sanitarias, ¿no? Y en caso de que esto no ocurra, pues volver a la gestión directa. Para nosotras es la única que garantiza la buena calidad educativa, ¿no? Y bueno, pues reforzar, por ejemplo, también la coordinación entre centros escolares y servicios sociales para detectar las necesidades de los estudiantes y las estudiantes que se puedan encontrar en situación de pobreza debido al COVID. En participación ciudadana echamos de menos, bueno, pues muchísimas propuestas, ¿no? Nos parece que pues, propuestas vacías. Y echamos de menos en el plan la elaboración de unos presupuestos participativos, ¿no? Nosotras proponemos que se destine por lo menos un 10% del presupuesto anual para crear estos presupuestos, ¿no? Y que se realicen asambleas por barrios para decidir en qué se invierte. Proponemos también que se utilice el mismo software, ¿no? De libre distribución que se ha utilizado en Madrid Ciudad, en la antigua legislatura, y que las vecinas y los vecinos pues, puedan votar por los proyectos que consideren más importantes. Hay otra parte respecto a personas migrantes que nos parece también que nos parece muy insuficiente. Nos parece que no demuestra la realidad, ¿no? del municipio, y pensamos que la proactividad de los servicios sociales pues, no puede quedarse solamente en darles información. Deberían de hacer un trabajo de calle, ¿no? Localizar áreas en las que exista un gran número de personas migrantes y facilitarles la información directamente, ¿no? Sabemos que muchas veces para obtener ayudas del municipio se necesita estar empadronado. Pues ¿por qué no facilitar el empadronamiento a personas que puedan encontrarse en una situación pues, de irregularidad administrativa, ¿no? También sabemos que muchas veces el miedo a ser detenido, detenida, pues hace que bueno, se lo piensen 2 veces antes de acudir a los hospitales o al médico, ¿no? Y esto que da lugar, pues da lugar a que la probabilidad de contagio y propagación del virus pues sea mayor, ¿no? Entre estos colectivos.
¿Qué es lo que proponemos nosotras? Pues proponemos que se puedan poner, por ejemplo, colocar puestos sanitarios dentro de las zonas en las que haya una mayor confluencia de personas migrantes, ¿no? Se les hace un chequeo básico y se les informa sobre los pasos a seguir, pues dependiendo del diagnóstico de los profesionales. Y para ello pensamos que sería deseable un traductor que fuese pues, capaz de comunicarse directamente con estas personas. En infancia, desde siempre hemos defendido que hay que socializar los cuidados, ¿no? Por ello, pues tenemos una propuesta como que se organicen campamentos urbanos y que junto con los centros culturales y las bibliotecas municipales y los polideportivos pues, se coordine un espacio, ¿no? En los que las niñas y las niñas pues, puedan realizar actividades culturales y deportivas, ¿no? Así también pues, fomentamos empleo, ya que bueno, pues, necesitamos monitores y monitoras y educadores y también le damos una salida pues, a las familias que ahora mismo se encuentran con que tienen que volver físicamente a su puesto de trabajo, a teletrabajar y que no pueden hacerse cargo de sus hijos y sus hijas las 24 horas al día, ¿no? Con respecto a juventud, pues por ejemplo pensamos que sería más eficiente centrarse en 3 ejes básicos como son la vivienda, el empleo y el ocio, ¿no? Por ejemplo, la vivienda, pues fomentar el alquiler. Para fomentar el alquiler pensamos que es necesario pues, revisar los criterios de acceso, ¿no? Actuales de la vivienda joven, que bueno, son irreales muchas veces y muy complejos. Y también pensamos que se debe impulsar pues, una bolsa de vivienda, perdón, en alquiler para jóvenes de Ensure, ¿no? También con criterios de ingreso y de accesibilidad. O sea, en el tema laboral, pues pensamos que es muy importante formar a la juventud, sobre todo en sindicalismo y en derechos laborales, ¿no? Con programas muy concretos. También, por ejemplo, las empresas municipales deben apostar por los jóvenes, ¿no? Reduciendo las tasas de rotación, los contratos temporales. Y también se podría impulsar y dotar de recursos pues, a una bolsa de empleo juvenil, ¿no? No solo para las empresas municipales, sino también pues, para recibir y tramitar empleos dignos, ¿no? Y de calidad, respaldados por el ayuntamiento. En cuanto al ocio, pues se debería de promover un ocio alternativo y sobre todo ahora, con el problema que tenemos del COVID-19, promover un ocio alternativo que respete, ¿no? Las medidas de seguridad y de salud, ¿no? Por tanto, pues, que se promuevan los espacios al aire libre, ¿no? Que deben de ser la prioridad y crear programas concretos adaptándose a esta nueva realidad. Fomentar el asociacionismo juvenil con partidas económicas concretas y pensamos que es imprescindible también pues, crear un órgano, ¿no? de juventud con relevancia institucional, pero que dure, o sea, perdón, con un presupuesto para toda la legislatura, ¿no? En deportes echamos de menos también propuestas sobre las personas con diversidad funcional relacionada con el deporte, el fomento, o sea, sí, echamos de menos el fomento del deporte femenino y vemos que hay muy poca difusión del programa Leganés No Para. Proponemos que se haga un informe de las carencias de personal, de personal, de superficies y de mantenimiento de las instalaciones deportivas, ¿no? Contando con la opinión de las personas que mejor saben la situación, como son los trabajadores, ¿no? En cultura, por ejemplo, pues también echamos de menos propuestas que ayuden a reactivar el tejido cultural de la ciudad, ¿no? Pues, por ejemplo, subvenciones a teatros, asociaciones culturales, cooperativas y demás espacios de creación que se han visto impactadas por el COVID. Y algo que nos preocupa también con respecto al acceso telemático de la cultura es que no han abordado el tema de la brecha digital. Pues hemos visto en estos pasados meses, durante el confinamiento, cómo ha habido muchas personas con menos recursos que no han tenido acceso a todas las ofertas de cultura que había online, ¿no? Pues bien porque no tenían dispositivos electrónicos en el hogar, o no tenían suficientes, o porque no podían simplemente pagarse internet, ¿no? Y entonces, pues bueno, planes como el plan piloto, por ejemplo, como el libro en casa, pues medidas aceptadas, pero pensamos que el gobierno local debería de dar ayudas económicas y materiales a personas con menos recursos para que el derecho a disfrutar de la cultura pues, sea accesible para todos los vecinos de Leganés, ¿no? Y conseguir realmente que no se quede nadie atrás como a cabo la mayoría de las veces y echamos de menos propuestas pues, para ayudar a las personas más con menos recursos para cuidar sus mascotas, ¿no? Echamos de menos el reparto de comida para animales de forma gratuita
y ayudas económicas pues, para cubrir los costes en caso de que tengan que acudir al veterinario. Y por último, en el punto de vivienda y de Ensule, echamos de menos también propuestas pues como que el Ensule disponga de un parque de vivienda, ¿no? Pues para proporcionar solución habitacional a las personas afectadas por los desahucios, ¿no? Con motivo de la caída de los ingresos por la pandemia. También, bueno, pues consideramos que es urgente que se realice un plan municipal de vivienda, que recoja un diagnóstico, ¿no? Del estado de la vivienda real en nuestro municipio y pues de las viviendas deshabitadas, de las que necesitan rehabilitación, infraviviendas, etcétera, ¿no? Y cuando se haga el diagnóstico, pues que se propongan medidas para garantizar ese acceso a la vivienda o rehabilitar los barrios más antiguos. Y por último también entendemos que si el diagnóstico concluye que hace falta construir vivienda, pues que solo se construya de alquiler, no de venta. De esta forma pues impedimos que la vivienda salga otra vez al mercado, los precios se vuelvan a ser desorbitados y se cree otra burbuja especulativa que impida que las personas con menos recursos puedan acceder a esa vivienda, mientras que unos pocos pues, van a hacer negocio de ella, ¿no? Y por mi parte ya está. Estas son las medidas de bienestar social. Y vale, ¿alguna fenomenal. pregunta?